Bueno, vamos a ver los puntos clave de la Unidad 1 de Civil para ese oral. Esto es básicamente lo que seguro va a preguntar el profesor Leal. Mucha atención. Arranquemos por lo fundamental, lo primerísimo. ¿Qué es el derecho? Ojo, no es solo la norma, hay que verlo en sus tres dimensiones: norma, hecho social y valor. Un clásico de examen, la diferencia entre derecho natural, el de los principios, y el positivo, el escrito. Y otra distinción clave: derecho público, que regula al Estado, y el privado, que es entre personas. Ahora sí, metiéndonos de lleno en lo nuestro, el derecho civil y comercial. Hay que saber su historia, desde Roma, pasando por Vélez, hasta el Código actual unificado. La idea central es esta: el derecho civil es como la columna vertebral de todo el derecho privado. Y un tema que es fundamental hoy: la constitucionalización. El Código dialoga con la Constitución y los tratados. Ahora a las piezas del sistema, los derechos. No confundir el derecho objetivo con el derecho subjetivo. Aquí es donde el profesor Leal seguro hace foco. La diferencia del artículo 14, individuales versus colectivos. Los de incidencia colectiva protegen bienes de todos, como el ambiente. Son una pieza clave del Código Nuevo. Pero tener un derecho no es todo. Lo más importante de la unidad es cómo se ejercen. El primer gran límite, y el más importante, es la buena fe del artículo 9. Es la regla de oro. Y tiene tres funciones clave: interpreta la ley, la completa y, sobre todo, le pone un freno. El segundo límite es el abuso del derecho del artículo 10, o sea, usar un derecho para otra cosa. Se lo detecta fácil, es un ejercicio que va contra el fin de la ley y daña a alguien. Y con esto llegamos a otros dos límites importantísimos: el orden público y el fraude a la ley. Simple, el orden público son reglas que no se negocian. El fraude es usar la ley para violarla. Entonces, ¿cuál es la gran idea para cerrar bien el examen? Es esta frase del artículo 14. Lo resume todo. El derecho individual tiene un límite: el bienestar colectivo. Una buena reflexión final. ¿La ley limita la libertad o es en realidad lo que la hace posible? Arranquemos con una unidad clave para el oral: fuentes y codificación. Ojo que no es un tema menor, es la base y representa más del 16% del programa. Así que, punto clave: entender esto bien y rápido es fundamental para el resto de la materia. Bueno, esta es la hoja de ruta, pensada para lo que podría preguntar el profesor Leal. Vamos a lo más básico entonces. ¿De dónde nace el derecho privado? Pregunta de examen seguro. La diferencia entre fuentes formales y materiales. Y en la cima de todo, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. Esto nos lleva al famoso diálogo de fuentes, una filosofía central del nuevo código. Pasemos ahora a la ley, que es la fuente principal, pero ¿son todas iguales? Distinguir entre imperativas y supletorias es un tema clásico. Mucha atención con esto. También hay que tener muy clara la diferencia entre ley en sentido formal y material. Otro principio clave: la inexcusabilidad. Ignorar la ley no sirve de excusa para nadie. Además de la ley está la costumbre, y necesita dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo. Luego tenemos la jurisprudencia, los fallos de los jueces. A veces no obliga, pero vaya si influye. Y la doctrina, que es el análisis de los expertos, es la que influye en jueces y legisladores. Y por último, los principios generales, como la buena fe. Son como la red de seguridad del sistema. Bien, ya vimos las fuentes. Ahora al segundo gran tema de la unidad: la codificación. Y no, codificar no es solo juntar leyes, es crear un sistema coherente, no una simple recopilación. Esta idea fue el centro de aquel famoso debate entre Thibaut, que quería codificar, y Savigny. En Argentina, la historia de nuestros códigos muestra una evolución de casi 150 años. El primer código, obra de Vélez Sarsfield, fue un hito, y tuvo su famosa polémica con Alberdi. El código actual, el de 2015, trajo cambios enormes, unificó, constitucionalizó y protegió al vulnerable. Ahora hablemos de su estructura. Lo más interesante es que arranca con un título preliminar que es clave. Básicamente, este título fija las reglas de juego para interpretar y aplicar todo el derecho privado.
Y esto nos deja con una última pregunta para pensar. Hoy, en un fallo, ¿qué fuente pesa más? Bueno, vamos a meternos de lleno en la unidad 3. Esto es clave para el oral, pensando en lo que pregunta Leal. Para que nos ubiquemos, esta unidad es parte de la teoría general de la ley, un 16.4% de todo el programa. Ojo, esto quiere decir que es una unidad base. Hay que ir al grano, con los conceptos bien firmes. Empecemos con la interpretación. ¿Para qué sirve? Simple, para aclarar lo que dice la ley y hasta dónde llega. Hay 3 clases, la legislativa, la judicial y la doctrinaria. Cada una tiene su peso y obligatoriedad. Ahora sí, vamos al nudo del tema. El choque entre normas. Esto es pregunta de examen seguro. Técnicamente a esto se le llama antinomia. El sistema no puede tener contradicciones, necesita una solución. Entonces, si 2 reglas chocan, ¿cuál gana? Bueno, para eso hay un orden de prioridades muy claro. El orden es este, y es estricto. Primero jerarquía, después especialidad y al final, cronología. A memorizarlo. Pasemos ahora a la aplicación de la ley en el tiempo. Acá es donde la cosa se pone más difícil. Todo, absolutamente todo, gira alrededor de un solo artículo del Código Civil y Comercial, el famoso artículo 7. Aquí está la pregunta del millón de Leal. La diferencia entre aplicación inmediata y efecto retroactivo. Es fundamental. Como bien explica Rivera, la regla general es que la ley no va para atrás. La retroactividad es la excepción. Pensemos en un contrato en curso. Si sale una ley nueva, solo aplica lo que pase de ahí en adelante. Cuidado con los casos especiales, sobre todo la ley penal más benigna, que sí es retroactiva, es un clásico. Bien, ahora un tema más corto. La aplicación de la ley, pero en el espacio. O sea, en el territorio. Hay 2 sistemas. Argentina, como regla, usa la territorialidad, que significa que rige la ley del lugar. Y para terminar, algo súper práctico. ¿Cómo se cuentan los plazos? El código nos da las reglas. Estas son las reglas para contar días, meses y años. Parecen simples, pero hay que aplicarlas al pie de la letra. A ver, para el oral, esto es lo que no se puede dudar. Son los 3 temas que definen si aprobamos o no. Y nos queda una pregunta para pensar. ¿Hoy se puede interpretar una ley sin mirar los tratados de derechos humanos?